Bendito sea el nombre de nuestro Señor, amén. Amén. Que en verdad este sea nuestro clamor, que llene nuestro corazón y que su presencia sea tan poderosa, tan manifiesta, que este sea un testimonio, nuestra vida sea un testimonio. ¿Sí? No es lo mismo que alguien diga, ese es cristiano, o que alguien diga, ese tiene a Cristo, ¿sí? Porque lo refleja, es su forma de conducirse en la vida. Así que Dios pueda llenar nuestro corazón, ese altar donde Él habita. Dice, no, Dios no habita en templo hecho de mano, pero sí habita en corazones que han respondido a su llamado. Amén. Amén. Un muy feliz día para todos los papás. Amén. Sean muy bendecidos, sean muy prosperados en todo lo que Dios tiene para sus vidas. Y por supuesto también aquellas mujeres que por las circunstancias de la vida han tenido que tomar el rol por allí de papá y mamá a la vez. Dios las bendiga, ¿sí? Y sean fortalecidas en el Señor siempre. Y en este día quiero compartir con ustedes una palabra en el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Reyes. Vamos a leer en el capítulo 21 de Primera de Reyes, una palabra que va dirigida a los varones, pero en realidad es para todos nosotros, ¿sí? Y fundamentalmente a los varones, esposos. Que Dios esté hablando a nuestras vidas en este día. Primera de Reyes capítulo 21, versículo 1 vamos a leer en adelante, y leemos en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así su palabra. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si te es mejor te pagaré, si te pareciere mejor te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno, y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él, y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él.
Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Amén. Bendito queremos. Señor, gracias te damos en este día porque podemos estar reunidos en tu nombre. Principalmente te damos gracias porque tú nos has dado el motivo para hacerlo. Nos has dado el privilegio de ser tus hijos y nos motiva, Señor, a responderte con amor y con devoción, Señor, sabiendo que tú mereces lo mejor de nuestra vida. No queremos, Señor, que algún día llegue nuestra partida de este mundo y no hayamos hecho, no hayamos sido lo que tú queríamos que fueran, lo que tú querías que fuéramos, Señor, y que no hayamos hecho lo que tú querías que hiciéramos. Señor, tú mereces lo mejor y tú eres nuestro Padre, Señor, a quien podemos clamar con todo nuestro corazón sabiendo que siempre nos vas a escuchar. En este día, Padre amado, te pedimos tu bendición sobre cada papá, Señor, sobre cada padre, para que en este día, Señor, que ya está en sus últimas horas, hayan podido disfrutar en familia, pero sobre todo, Señor, puedan disfrutar de tu presencia en sus corazones. Que tú marques la diferencia, que tú los guíes, que tú los dirijas, que tú les promuevas y les lleves, Señor, a aquellos lugares santos donde solamente tú los puedes llevar en el cumplimiento de tu plan sobre su vida. Señor, gracias por este tiempo de alabanza a tu nombre y también porque hemos podido leer la palabra. Ahora vamos a meditarla. Te ruego que nos des la sabiduría para que este mensaje sea un mensaje, Señor, que no parta de los labios de un hombre, sino que partan, Señor, de tu corazón, que sean impresos en cada corazón de tu pueblo, Señor, que puedan llevar fruto conforme a tu voluntad, y que seas tú, Señor, llenándome de la gracia y la unción para poderlo expresar. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, recordemos que a esta altura de la historia de Israel habían dos reinos. La nación se había dividido en dos, en el norte y en el sur. En el norte estaba el reino de Israel, propiamente dicho, en el sur el reino de Judá. Y cada uno tenía sus reyes, ¿sí? En este caso, en este periodo, el rey de Israel, el rey del norte, era Acab. Y el palacio real estaba ubicado en una colina, en una montaña en la ciudad de Samaria, que era la capital. Lo mismo sucedía en el reino de Judá, al sur. Había, y todavía está la ciudad de Jerusalén, donde está enclavada en la altura, ¿sí? Entonces, dicen los que han ido a ese lugar que la vista que hay desde esa parte de la región es extraordinaria, porque si miran al norte dice que se puede ver el valle se me va el nombre porque es medio complejo. Dice que al norte se ve el valle de Esdraelón, se me confunde la Esdraelón, ¿sí? Un valle precioso que está cerca de Siria hoy por hoy. Y también si se mira hacia el este, dice que se ve el mar de Galilea, se ve el río Jordán. Si se mira hacia el sur, se ve la ciudad de Jerusalén, y si se mira hacia el oeste, se ve el mar Mediterráneo. Así que es un lugar privilegiado. Ahí tenía su palacio Acab y su esposa Jezabel. Jezabel era una mujer pagana, no oyendo el consejo de Dios. Acab
se unió con una mujer pagana y que descendía de un sacerdote que adoraba a Baal. Por eso vemos que en ese periodo el pueblo de Israel fue llevado a adorar a Baal. Por eso encontramos en unos capítulos anteriores al profeta Elías confrontando a esos profetas, ¿sí? Pero, ¿por qué les digo esto? Está en un lugar tan extraordinario. Acá está viviendo en un palacio. Y resulta ser que cuando sale ahí por Jezreel, por esa zona, por ese lugar, encuentra una viña que parece que estaba muy bien cuidada, un lugar muy hermoso, una tierra muy productiva, y él quiere tener ese lugar, esa viña, teniendo un palacio, siendo el rey, teniendo el mejor lugar para vivir. Él quería la propiedad, él quería la viña cuyo dueño era Nabot. Pero Nabot no quería, porque hay una ley de Dios que decía que las heredades que habían sido repartidas en su momento tenían que pasar de generación en generación para que siempre cada generación tuviera su lugar, tuviera su heredad. Y había que cuidarla, había que protegerla, había que mantenerla para que las próximas generaciones no se quedaran sin heredad. Nabot lo sabía, Acab también, pero a Acab no le interesaba mucho la ley de Dios. Pero Nabot dijo, no quiero ni que me la compre ni que me la cambie por una viña mejor. Como Acab quería para hacer un huerto ahí, ¿sí? De legumbres. Como Nabot no cedió ante la petición del rey Acab, ¿qué pasó con Acab? Se enojó, como niño haciendo puchero, ¿no? Se fue a la casa, se puso contra la pared en la cama, no quería comer. Bien infantil. Bueno, cuando usted lea la historia de acá va a haber un montón de cuestiones que es concerniente a los varones, ¿sí? A cómo hay problemas que se generan en un hogar, una familia, cuando el varón no ocupa el lugar que Dios le ha dado, ¿sí? Pero no vamos a hablar de eso. Indudablemente Acab no tenía un carácter correcto y vemos que eran totalmente inescrupulosos, malvados, porque cuando la esposa lo ve, Jezabel, le dice: ¿qué te pasa que está con esa cara? No lo debe haber tratado muy bien, porque cuando leemos, hermanos, nos damos cuenta de quién mandaba ahí, quién tenía las tiras ahí. ¿No sos vos acaso el rey de Israel? Vamos, levántese, coma, déjese llorar. Y ella estableció un plan, y de un plan macabro, ¿sí?, destructivo, para quitarle a Nabot esa viña. Entonces dice ahí que evidentemente era una mujer manipuladora. Muchas veces cuando se estudian los diferentes espíritus que obran, ¿sí?, que influencian a la humanidad y aún tratan de influenciar a los cristianos, se habla del espíritu de Jezabel. Lo encontramos también en Apocalipsis, espíritu de manipulación, ¿sí?, espíritu de fuerte, que trata de, a través del engaño, lograr sus objetivos. Entonces, ¿qué hace ella? Escribe cartas en nombre de su esposo, le pone el sello de Acab, y por supuesto tuvo la complicidad de los ancianos de Jezreel, que sabían que estaban haciendo algo que era corrupto, pero evidentemente toda esa nación había caído en un letargo, en una decadencia moral muy, muy baja. Entonces le pidió que buscaran a 2 hombres malvados que atestiguaran contra Nabot, porque según la ley, hermanos, para que alguien fuera acusado de cualquier cosa necesitaban 2 testigos.
Esta mujer sabía las leyes y cumplía lo que ella lo que le convenía a ella, ¿no? Entonces, por eso le dice que busque 2 hombres y que proclamen ayuno, porque cada vez que se proclamaba ayuno era porque había un problema en la nación. ¿Y por qué dice y pónganlo al frente a Nabot? Porque ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el chivo expiatorio? ¿Cuál era el inocente que iba a cargar con la culpa de ese problema sobre la nación de Israel? Era Nabot. ¿Y cuál era la falsa acusación que recibiría? Que había blasfemado contra Dios y había blasfemado contra el rey, lo cual ameritaba que fuera apedreado. Y fue así que lo hicieron, lo leímos recién. Nabot, hermanos, murió. Hay unos versículos en 2 Reyes capítulo 9 donde hablan que los hijos de Nabot también, aparentemente ahí eliminó a toda la familia para que no hubiera nadie que reclamara la heredad. Todo salió como planeó Jezabel. No hemos seguido leyendo, yo le invito a que ustedes después lo lean. Sin embargo, hay un detalle que no tuvo en cuenta, y es que Dios estaba mirando toda aquella situación. Y Dios envió al profeta Elías y le trajo una palabra profética, la cual habló que lo que le pasó a Nabot le iba a pasar a Acab, no le iba a quedar heredad para su descendencia, y aún que su esposa Jezabel iba a morir, porque cuando lo apedrearon a Nabot, dice la Biblia que los perros lamieron su sangre, ¿sí? Todo sangriento terminó esto. De la misma manera iba a morir Jezabel. Y si sigue leyendo va a darse cuenta que finalmente hay una parte ahí que acá medio que se arrepiente, pero finalmente la palabra de Dios se cumplió. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros en este día? ¿Y por qué Dios trae esta palabra especialmente para los varones y también para las mamás, por supuesto, las cabezas de la familia, los esposos? Porque cada uno de nosotros, así como Nabot, hemos recibido una heredad de parte de Dios, ¿sí? Una herencia. Todo aquello que Dios nos ha dado, una vida nueva, la cual tenemos que administrar, una esposa, un esposo, hijos, ministerio, dones, nos ha dado bienes. Todo esto, como en alguna ocasión lo hemos hablado, son cosas que debemos administrar de una manera correcta, porque de todo esto Dios nos va a pedir cuenta. Tenemos como Nabot la responsabilidad, hermanos, de defender esa viña que nos ha tocado. No será una viña, un viñedo, no será una propiedad, no será algo físico, o puede ser algún bien, pero todo lo que Dios nos ha entregado, nos ha bendecido, hermanos, requiere nuestro mejor cuidado, porque luego vamos a tener que darle cuenta al Señor. Amén. El esposo tendrá que dar cuenta por la esposa, por los hijos, por su trabajo, por sus bienes, por sus inversiones, por el cuidado, etcétera, de su cuerpo, por su ministerio, por los dones, por el llamado que Dios le ha hecho, por su disposición a servirle, etcétera, etcétera. Y así también con la mujer y con los hijos. Evidentemente, hermanos, Nabot había cuidado su viñedo, porque si le llamó la atención, si hubiera sido algo mal cuidado, que no estaba en una forma correcta, no le hubiera llamado la atención a Acab. Pero el hecho de que un rey que lo tenía todo se fijara en ese lugar es porque Nabot había hecho bien su tarea, había cuidado bien ese lugar, con el concepto que él hablaba de heredad. Sabía que él tenía que dar lo mejor de sí, cuidarlo de la mejor manera para que la generación que le seguía la tuviera, y que esa generación aprendiera de él, para que la próxima generación también recibiera esa heredad, y así de generación en generación. Él se consideraba seguramente un eslabón en la cadena de bendición de parte de Dios para la vida de las futuras generaciones.
Y esto es lo mismo, queridos varones, para cada uno de nosotros. Somos un eslabón en la cadena en la que Dios, hermanos, nos ha llamado a ser de bendición, a ser instrumentos de bendición en sus manos poderosas. Así que todo aquello que Dios nos ha entregado es nuestra viña. Amén. Todos tenemos una viña. ¿Sí? Todo aquello que Dios nos ha entregado es nuestra viña. Y así como en el caso de Nabot, hubieron un rey y la esposa del rey con un corazón egoísta, con un corazón malvado, contrario a la voluntad de Dios, quisieron quitarle por un capricho a Nabot esa heredad. De la misma manera, nosotros tenemos un adversario que siempre envidioso, terriblemente cruel y que nos odia a los hijos de Dios, que tratará siempre de quitarnos la viña, intentará siempre de quitarnos lo que Dios nos ha dado. En el hebreo, Nabot significa frutos, ¿sí? Entonces podríamos relacionar con que ese nuestro enemigo, nuestro adversario, va a querer quitarnos los frutos de nuestro trabajo, de nuestra labor sobre la heredad que nos ha tocado. El fruto del cuidado, de la atención que le prestemos a la esposa, al matrimonio, el fruto, el cuidado, la siembra que hagamos sobre los hijos, el fruto, el cuidado que tengamos sobre el ministerio, sobre el don, sobre el servicio y sobre todo lo que Dios nos ha puesto para que administremos. No le agrada, no se goza en que seamos benditos de Dios, y siempre va a intentar quitarnos los frutos de nuestra labor, los frutos de nuestro sacrificio, los frutos de nuestro esfuerzo, los frutos de nuestra dedicación. Pablo dice en Efesios 6:12 que porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, ¿sí? Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No estamos en la misma situación de Nabot en forma física. No va a venir una Jezabel, una Acab para intentarnos quitar. No es que lo vamos a ver algo así, pero sí a nivel espiritual. Tenemos un enemigo, un adversario que está muy bien organizado y que pretenderá dañarnos, que pretenderá quitarnos lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Y trata de hacerlo legalmente, como lo hizo Jezabel. Porque Jezabel, en términos legales, hizo todo legal. Firmó un edicto del rey, los mandó era mal, era manipulado, pero lo trató de hacer legal. De la misma manera, nuestro adversario, que está bien organizado, va a tratar de quitarnos toda heredad y todos los frutos de nuestro trabajo, en el matrimonio, en el hogar y en todos los ámbitos de nuestra vida. Va a intentar hacerlo. No tiene legalidad sobre nosotros, porque dice la palabra del Señor que el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada ahí en la cruz, ¿sí? Eso está en Colosenses 2. Amén. Bueno, por ahí tengo la Colosenses 2:14. Ahí va a encontrar usted esa palabra. No tiene legalidad sobre nuestra vida. No puede hacer como que saber venir cuando quiere, se le dé la gana, y hacer daño en el matrimonio, hacer daño en nuestra vida espiritual, hacer daño en los hijos, hacer daño en nuestra economía, en nuestro ministerio. No lo puede hacer, no tiene autoridad legal para hacerlo. Pero sí la va a buscar. Sí la va a buscar. Cuando dice la palabra lucha,
Esto no vamos a profundizar todo este tema de la guerra espiritual y demás, pero tenemos la palabra lucha en el griego es palé o pale, que significa que está solamente en ese versículo del Nuevo Testamento, es la única vez que se usa, y es, hermano, combate cuerpo a cuerpo. Combate cuerpo a cuerpo hasta que uno de los dos caiga. Ese es el tipo de lucha que tenemos con nuestro adversario. Muchas veces, hermanos, lo hemos pasado desapercibido, no queremos pensar ni hablar de esto, pero la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Es una lucha, una guerra en la que hemos entrado a partir de que conocimos a Cristo. Antes no la teníamos porque estábamos dentro del mismo bando, aunque no lo quisiéramos. Pero a partir, hermanos, de que hemos respondido al llamado de Dios, entramos en esa guerra espiritual. Y hay un enemigo que está formado estratégicamente. Fíjese que dice, siempre antes de nombrar cada uno de los rangos, podríamos decir, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales. Con todo eso estamos luchando y no lo vemos. Y es muy sutil. Principados, habla de una mayor jerarquía, así como que gobiernan tal vez regiones o países, no sé. No poner a profundizar en esto, pero sí, hermanos, que hay un orden, hay potestades, son autoridades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales demandadas, demonios que andan molestando, que andan intentando encontrar que los creyentes, porque esta lucha es contra los creyentes, no contra otras personas, encontrar una puerta abierta, una oportunidad legal a través de nuestro pecado, de desobediencia a Dios, de estar desapercibidos, hermanos. Entonces, cuando encuentra una ocasión de dañar, se mete y daña. No lo va a dudar de ninguna manera. Amén. Entonces, espíritus de maldad en los lugares celestiales. No es que estén en el cielo, están en los aires, no lo vemos, es una lucha espiritual. Pero debemos recordar, hermanos, que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿En dónde está la bendición espiritual? En esos lugares. Entonces, si nosotros no nos metemos, no tenemos claro que tenemos una lucha contra carne y sangre y no los confrontamos, porque ahí habla de contra. Hay que confrontar, ya vamos a leer otro versículo. Pero estamos en un sentido peor que Nabot, porque son más cantidad, porque siempre es plural acá, no es una Jezabel, acá hay un montón, siempre está en plural. Principados, potestades, gobernadores, huestes. Entonces, ¿cuál es el principal ataque? Tratar de alejarnos de Dios. Tratar de alejarnos de Dios. ¿Y cómo lo será? Lo harán de manera sutil como Jezabel. No te hagas problema, no pasa nada. No pasa nada si no oras, no pasa nada si no lees la palabra, si no estudias la Biblia, no pasa nada si no servís, si no ejercitas tus dones, no pasa nada si descuidas tu oración por la familia, tu cobertura en oración, no pasa nada. Esa es la forma. Y cuando estamos desapercibidos y no estamos confrontando, sino que lo vemos como, no, que estoy desanimado, o que no tengo muchas ganas, o que hay otras cosas para hacer, más interesantes, menos aburridas, le abrimos una puerta, encuentran una legalidad para venir sobre nuestras vidas y atacarnos. Amén. No olvidemos, hermano, que el diablo significa el que calumnia, el que acusa, está siempre ahí, buscando una forma de encontrar un error,
tratando de tentarnos para caer en pecado, pero también de apartarnos del Señor. No con un pecado tan evidente tal vez, pero sí con la dejadez, con la comodidad, con la indiferencia a las cosas espirituales. ¿Cómo será que deberemos actuar para no abrirle las puertas al enemigo? Santiago 4:7 nos da ahí una respuesta. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo, hermano, tiene potestad sobre nuestras vidas y puede lucharnos, pero no nos puede derrotar, a menos que le demos lugar, a menos que le abramos una puerta. Nuestro máximo ejemplo, hermano, es Jesucristo. Él nos demostró que el diablo no nos puede vencer, porque a él no le venció. Pero él, hermano, estaba sometido, sujeto al Padre, en obediencia. ¿Qué es someterse? Upotazo en griego es un término militar que significa ponerse debajo, ordenar abajo, poner en sujeción, sujetar. Quiere decir que obediencia a Dios, obediencia a su palabra. Si usted y yo nos sometemos a Dios, obedecemos a Dios, nos ponemos en autoridad, tenemos la humildad, un poco antes de esos versículos habla de que Dios resiste a los soberbios. Si somos humildes para que reconocer que no podemos en nuestra fuerza, que no podemos humanamente, que necesitamos de Él, y además tenemos la disposición de obedecerle al Señor, estamos en condiciones de resistir al diablo. Resistir en el griego es antistemi y significa poner en contra, ¿sí? Someterse es ponerse debajo y resistir es ponerse en contra. No es resistir de que me está atacando el diablo un montón, sabe las luchas que tengo. No, esa resistencia pasiva no. Es contrarrestar, es confrontar, ¿sí? Lo mismo que decía el apóstol Pablo allí en Efesios 6. Entonces, hermanos, mientras nos sometamos al Señor en obediencia a su palabra, no tendrá legalidad del diablo y le podremos resistir. Y dice la palabra que Él huirá de nosotros. Amén. Lo tenemos que confrontar con la palabra de Dios. Soy un hijo de Dios. La palabra de Dios me dice esto. Yo estoy en autoridad porque estoy siendo obediente al Señor. ¿Habrá varones que tengan en esas condiciones? Es decir, cuando venga el enemigo, yo estoy en obediencia completa al Señor. Porque cuando le fallo, me humillo, me arrepiento del Señor, la sangre preciosa me... Pero si no estamos en esa condición, hermano, cuidado, ¿sí? Entonces, así como Nabot, hermanos, tuvo esa confrontación y finalmente él perdió, pero no perdió, fue porque estaba en otra época. Hoy nuestra lucha no es contra Jezabel ni contra Acab, es contra todas estas vueltas de maldad. Entonces, en la medida que nos mantengamos firmes, que cuidemos nuestra viña, que la defendamos y que no le demos lugar al enemigo, será en esa medida en la que nos mantendremos en victoria. Los varones, la esposa, los hijos, el ministerio, el servicio y todo lo que Dios nos ha entregado como heredad. Amén. ¿Cómo podemos defender? Vamos a ver 5 puntos rápidamente, sencillo nada más. Primera de Reyes 18:30. Acá encontramos al profeta Elías confrontando a los profetas de Baal, fundamentalmente para que el pueblo de Dios se volviera y se diera cuenta que Baal era un Dios que no tenía comparación, era un Dios imaginario, no era un Dios que pudiera confrontar al Dios verdadero, el Creador, ¿sí? Pero dice Primera Reyes 18:30: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí.
y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Dios diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. ¿Qué nos habla esto, hermano? ¿Qué es lo que hizo Elías? Acá está hablando en relación al pueblo, pero lo primero que hizo es arreglar el altar de Dios. En ese altar, en ese lugar donde debían adorar a Dios, no lo estaban haciendo, habían levantado altares para Baal. Entonces, hermanos, para defender nuestro hogar, para defender nuestra viña, para defender nuestro matrimonio, para defender nuestros hijos, para defender nuestro ministerio, para defender todo lo que Dios nos ha dado, hermano, tenemos que restaurar el altar de adoración en nuestra vida, en nuestra familia. ¿A quién se adora? ¿A quién se le rinde honra en nuestro hogar? Y también restaurar el altar de la unidad, porque había toda una separación ahí. Recordemos que están al norte y el sur, pero él tomó 12 piedras conforme a las 12 tribus de Israel. Hay veces que hay falta de unidad, hay distanciamiento, hay enojo, hay falta de perdón, hay orgullo, hay cuestiones que no se han hablado en los matrimonios, no se han hablado entre padres e hijos. Y eso, hermanos, no permite o le da la oportunidad a nuestro adversario a que venga a llevarse los frutos de nuestra labor, de nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar. Amén. Entonces, restaurar el altar de adoración en nuestras vidas. ¿Cómo está nuestra adoración al Señor? Adorar no es acá los días de reunión, ¿sí? Con una canción lenta. Adorar es estar postrado delante de la presencia del Señor en obediencia, reconociendo su grandeza. Él tiene que ser el más importante en nuestra vida, en nuestro hogar. Y restaurar el altar de la unidad. Porque si no hay unidad, hermanos, es imposible que el fuego de Dios descienda como descendió en ese altar. Amén. Y el fuego de Dios, cuando descienda, quema todo lo que el enemigo quiere levantar. Quema todo lo que el adversario quiere hacer en contra de nuestra vida. Entonces, para defender nuestra viña hay que restaurar el altar. Segundo, Deuteronomio 22:9. No sembrarás tus viñas con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Segundo consejo, no mezclar la semilla. ¿Qué es esto, hermano? La semilla más poderosa que hay, la mejor semilla, ¿cuál es? La semilla de la palabra del Señor. Y esta tiene que ser la semilla que esté sembrada en el hogar, hermano, que esté sembrada en el matrimonio, que esté sembrada en nuestros corazones. Cuando mezclamos con, ahora estamos bombardeados por un montón de filosofía, de tipo de pensamiento, bombardeados. Si hay mezcla de semilla, bueno, sí, pero estas cosas tampoco, y empezamos a ceder, hermanos, dice ahí, no vaya a ser que perda el fruto, ¿sí? Estamos hablando de esto. Un enemigo que quiere quitarnos los frutos de la heredad que Dios nos ha dado. No mezclemos semillas, hermano. Es necesario que se siembre palabra del Señor, que es necesario que los argumentos estén en el hogar, estén basados en la palabra del Señor, en el matrimonio estén basados en la palabra del Señor, en nuestra vida espiritual, en nuestro servicio, en lo que hacemos, esté alineado a la palabra del Señor. Cuando hay mezcla de semillas, hermano, podemos perder frutos. Tercero, vamos a Deuteronomio ahí, unos capítulos anteriores, 25. Deuteronomio 25, al 7, dice así: y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuelva hacia su casa, no sea que muera en la batalla.
y alguno otro la estrene. Y quien ha plantado viña y no ha disfrutado de ella, vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. Y quien se ha desposado con su mujer y no la ha tomado, vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Hermano, el mandato de Dios es que disfrutemos de la heredad que Dios nos ha dado. Amén. Que disfrutemos de la esposa, del esposo, que disfrutemos los hijos, que disfrutemos de la bendición que Dios nos ha dado, porque hermanos, eso nos permite mantenernos en una unidad, en una armonía, en la cual nuestro adversario no tiene lugar para entrar sobre nuestras vidas. Amén. Disfruta de tu viña. Cuarto, ya terminamos. Proverbios 24:30 al 34. Proverbios 24:30 al 34. Dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Hay que trabajar la viña. Amén. Hay que trabajar la viña. Nuestra vida espiritual hay que trabajarla. Y es un esfuerzo. El matrimonio hay que trabajarlo. Y es un esfuerzo. El hogar, la familia, los hijos, hay que trabajarlo. El ministerio, hay que trabajarlo. Todo, hermano, requiere trabajo, porque si no, dice ahí que crecen los espinos, las ortigas, la cerca de piedra, la protección. Hermanos, por eso es que debemos cuidar y hacer trabajar como una Nabot. Ahí seguramente lo hizo con su viña, lo había trabajado bien. Tenemos que pensar siempre en que debemos responder a Dios, en cómo estamos cuidando lo que Dios nos ha dado. Entonces hay que trabajar, no hay que dormirse. Nuestro adversario, el diablo, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no descansa, él no se toma vacaciones, ¿sí? Él está siempre procurando encontrar gente, creyentes que estén dormidos espiritualmente, que no estén atentos, que no estén velando. Y cuando esto pasa, espinos, ortigas, aquellas cosas que ahogan la semilla de Dios en nuestros corazones, empiezan a hacernos exponer a un ataque de las tinieblas para arruinar el fruto de nuestro trabajo en nuestra vida personal. Hermano, cuando uno quiere crecer en lo espiritual, le cuesta un montón. Le puede llevar años de clamor, de oración, de negarse a sí mismo, de prepararse, de pasar experiencia, pero perderlo se pierde rapidísimo. Un descuido, ¿sí? Entonces no debemos descuidarnos, no debemos hacer como perezoso, ¿no? No debemos ser perezosos en nuestra vida espiritual. A veces no somos perezosos para la vida natural, ¿sí? Somos muy trabajadores, pero para lo espiritual no somos guapos. Y acá dice, tengan cuidado, porque eso les va a traer problemas. Y quinto y último, Cantares 1:6, al final, ¿sí? Vamos a leer Cantar 1:6, la última parte, y Cantar 2:15. Hay que guardar la viña, ¿sí? Cuidar la viña. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. Dice Cantares 1:6, la última parte. Y Cantares 2:15 dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en ciernes. Cuando empezaron a crecer los primeros granitos, ¿sí? de la vid, venían estos animalitos y se comían, entonces después no había fruto. Hay que cuidar la viña, hermano, hay que cuidar lo que decíamos recién,
cuando hablamos de trabajar. Vamos a ver en forma práctica en el último versículo los últimos versículos que leemos en Isaías 5, del 1 al 2. Isaías 5, del 1 al 2 dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Escuchen, ahí vienen los consejos. La había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas. La había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uva, y dio uva silvestre. Bueno, ¿cuáles los consejos? Primero hay que cercarla, cobertura. ¿Cómo se cercan? ¿Cómo se levanta vallado alrededor del esposo, de la esposa, de los hijos? Oración, hermano. Amén. Cercado, oración, despedregado. Hay que sacar las piedras de tropiezo. ¿Cuáles piedras encontramos que están siendo de tropiezo? O que están ahogando o haciendo que la palabra del Señor, la semilla poderosa, no tenga buen sustento, buena raíz. Hay que sacarla. En nuestra vida personal, en el matrimonio, en los hijos, porque si no se pierden frutos. Después dice que también plantó vides escogidas. Hermanos, tenemos que siempre procurar la mejor calidad en todo lo que hacemos, ¿sí? Para el Señor, pero para el esposo, para la esposa, para los hijos, ¿sí? Tiempo de calidad, conversaciones de calidad, planes de calidad, servicios de calidad para el Señor. Después sigue diciendo que había edificado en medio de ella una torre, evidentemente que era para cuidar, lo que veíamos recién, cómo hay que cuidar, cómo hay que estar atentos, ¿sí? Para que aquellas depredadores que venían a dañarla no lo dañen. Hay que tener cuidado. Eso habla, hermanos, de papá que está atento a su esposa, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que le está... A veces el varón somos muy de decir, no, pero ya se va a pasar. Siempre le pasa lo mismo y después se le pasa, no es así. Hay que ver que no le voy a decir que le estemos abriendo una puerta al enemigo y le esté sacando fruto de nuestro matrimonio. ¿Qué le pasa a los hijos? ¿Con quiénes están? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué ven? ¿Qué escuchan? ¿Quiénes son sus amistades? ¿Cómo es su vocabulario? ¿Qué pensamientos tienen? ¿Cuáles son sus actitudes? Hay que levantar torre, amén. Hay que estar vigilando. Pedirle al Señor discernimiento para que podamos, si hay que solucionar algo, solucionarlo a tiempo. Y por último dice ahí, hacer un lagar. Un lagar era el lugar donde se pisaban las uvas. En esa época, esta era una tarea que hacían las mujeres, ¿sí? Con los pies. Y mientras lo hacían, dice que cantaban. Y además el vino es símbolo de gozo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que disfrutemos, una vez más, disfrutemos, gocémonos con la viña que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos ha provisto. A veces nos perdemos el gozo porque siempre queremos algo más. Queremos, está bien, hermano, que hay que tener una visión de crecer, de extendernos, de mejorar, de estar mejores, pero hermano, si no aprendemos a gozarnos con lo que tenemos hoy, el día de mañana, siempre nos va a faltar y no vamos a poder disfrutar de lo que el Señor nos ha dado
en este tiempo. Así que, hermanos, que Dios nos permita en este tiempo estar alertas. Hay un enemigo que quiere robarte tu viña, que te la quiere quitar, que te quiere sacar la heredad, que te quiere sacar los frutos de tu trabajo, que quiere evitar que sigas creciendo en el Señor. No se lo permitas. Jesús hizo todo en la cruz para que nos mantuviéramos en victoria. Debemos someternos a Dios, resistirlo y confrontar al diablo, porque Él tiene que huir. No tiene autoridad sobre nuestras vidas. Es un mentiroso, puede hacer ruido, puede hacer lo que a veces intenta hacer sembrándonos duda o engaño. No le hagamos caso, hermano, porque está vencido y Cristo lo desarmó para que no tenga sobre nuestras vidas. Pero los dardos de fuego que Él lanza sobre nuestras vidas es para apartarnos de Dios, para que dejemos de confiar en Dios y en su palabra, para que no nos sujetemos y no nos sometamos a Él. Pero dice la Biblia que debemos someternos, ponernos debajo de Dios. Él es la autoridad. Señor, si vos lo decís, yo lo hago. Si vos me lo pedís, yo lo hago. Señor, yo, aunque me cuesta, pero con la ayuda de tu Espíritu Santo lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Y en ese sometimiento, en esa humildad, en esa disposición a obedecer, puedo resistir a un enemigo que no tendrá argumentos para hacer nada sobre mi vida. Mirá, Satanás, te estoy diciendo una cosa: amo a Dios sobre todas las cosas. En mi matrimonio amamos a Dios sobre todas las cosas. En mi hogar amamos a Dios sobre todas las cosas. No tenés lugar en nuestra vida para hacer nada. Te resisto, te confronto en el nombre de Jesús. ¿Y qué tiene que hacer? Uy, hermano. No tiene miedo porque está vencido. ¿Amén? Pero hay que estar sometido al Señor. Hay que restaurar el altar, no mezclar la semilla, disfrutar de la viña, trabajar la viña y cuidar la viña. Amén. Varones, que Dios los bendiga mucho. Hermanas también. Estamos en una lucha ahora. Siempre fue una lucha muy fuerte contra la herencia, contra el hogar, contra el esposo, contra la esposa, contra los hijos, pero ahora es denodadamente y muy fuerte, ¿sí? Muy intensa. Pero, hermanos, estamos tratando con un enemigo que está vencido. ¿No? En esa lucha donde es cuerpo a cuerpo y que uno termina caído, es Él el que tiene que terminar caído, no ninguno de los hijos de Dios, porque Cristo nos ha hecho más que vencedores. Amén. Entonces hay que mantenerse firme, hay que ponerse firme en el Señor. Aún está bien que esta palabra está dirigida a los varones, a las mujeres, a los jóvenes también. No se dejen quitar la bendición de Dios. No permitan al diablo que les llene la cabeza con mentiras. Párense firmes en el nombre de Jesús. Aférrense a Él. Créanle a Él. Él era un joven cuando lo enfrentó en el desierto y pudo confrontarlo con la palabra de Dios, la espada del Espíritu, y le dijo: escrito está, y no lo molestó más. Amén. Que podamos, los jóvenes, los adolescentes, tener esa misma actitud. No permitan a las tinieblas que le quiten la bendición y la herencia que Dios tiene para con su vida. Amén. Invito a que se coloque y vamos a orar. Padre Santo, en esta hora, en el nombre de Jesús, vamos a ti en oración, agradeciéndote, Señor, porque hemos podido meditar en la palabra. Encontramos, Señor, un hecho en el Antiguo Testamento de un hombre, Señor, que estuvo dispuesto a defender lo suyo, a no entregar su heredad. Y si bien no tenía muchas posibilidades por la situación en la que se encontraba, y finalmente murió, tú hiciste justicia, Señor. Nada quedó y pasó por alto. Señor, en estos tiempos nosotros también tenemos una lucha y tenemos un enemigo que quiere quitarnos la viña, la bendición que tú nos has dado, Señor, que quiere dañar nuestra vida espiritual,
que quiere que no crezcamos espiritualmente, que no quiere que nuestro matrimonio prospere, que no quiere que nuestra vida de servicio, nuestro ministerio crezca, que no quiere que aún nuestra economía, nuestra salud avance, que no quiere que a nuestros hijos les vaya bien. Está siempre procurando quitar, robar aquello que tú nos has entregado, Señor. Pero en esta hora, Señor, queremos pararnos firmes, Señor. Tú necesitas en este tiempo hombres y mujeres que tomen decisiones radicales, no de término medio, no tenues, sino firmes. Y que digan, Señor, yo me paro firme, Señor, y voy a confrontar a estos enemigos que se han levantado en contra de mi vida y que quieren robarme. Tengo una lucha permanente, Señor, y no quiero ser derrotado, quiero mantenerme en victoria, en esa victoria que tú obtuviste por mí en la cruz. Pero para eso necesito estar sometido, puesto debajo de tu autoridad, oh Dios, ser obediente a tu llamado, a tu palabra, a ordenar el altar. Muchas veces, Señor, el altar de nuestro corazón está roto, está abandonado, está en malas condiciones. Señor, porque no tenemos tiempo, porque no tenemos ganas, por lo que fuere, Señor, pero nuestro altar está muchas veces en malas condiciones. Y si el altar no está arreglado, Señor, ¿cómo podrás tú enviar ese fuego que nos encienda, con el cual podremos estar firmes, Señor, ante las amenazas de nuestro enemigo? Señor, por eso en esta hora queremos, Señor, arreglar esto en nuestros corazones, arreglar el altar de la unidad de nuestra familia, de nuestro matrimonio, Señor. Aún en nuestra vida personal, cuántas veces tenemos, Señor, ciertos enojos, ciertas confrontaciones con otras personas que no hemos cancelado, Señor. Señor, necesitamos que tú, Señor, nos guíes para que podamos actuar en obediencia a tu palabra, ponernos debajo de tu autoridad, reconocer que lo que tú dices es lo mejor para nuestras vidas, Señor, y no lo que nosotros queremos o lo que nos agrada, Señor, en nuestra carne. Señor, necesitamos en este tiempo verdaderamente resistir y confrontar a nuestro enemigo. Señor, que haya hombres y mujeres que estén atentos, que estén clamando, que estén viendo lo que sucede, que cuando hay algo que está mal no lo dejen pasar con esa actitud, Señor, de flojera, Señor, sino que se paren firmes y confronten todo aquello que trata de hacer daño al matrimonio, que trata de hacer daño a los hijos, que trata de hacer daño al hogar, que trata de hacer daño, Señor, en nuestra vida espiritual. Señor, cuántas veces hemos caído, pero no porque el enemigo tenga potestad sobre nuestras vidas, sino que nosotros le hemos autorizado legalmente por nuestra flojera espiritual, por no ser sabios, por no ponernos debajo de tu propósito y de tu voluntad, por no orar, por no clamar, por no cubrir, por no pedir, Señor, discernimiento, por no ver, Señor, y confrontar de acuerdo a tu palabra, Señor, las situaciones. Queremos, Señor, en este tiempo que se levanten, Señor, hombres que estén afirmados en la roca inamovible de ti, Señor, de tu palabra, Señor, de tu verdad. Matrimonios que estén cimentados en tu palabra, en tu verdad. Señor, hogares que estén funcionando de acuerdo, Señor, a tus principios, porque allí, Señor, el enemigo no va a poder avanzar, no va a poder dañar, no va a poder robar, no va a poder quitar nada, Señor, porque está bajo la cobertura del Altísimo, Señor. Por eso en esta hora, Señor, clamamos a ti por cada uno de los hogares de tus hijos. Señor, tú sabes cuál es
en la situación de cada uno de ellos. Y tú traes la palabra, Señor, suelta la palabra para que podamos prestar atención, para que podamos ser sabios, para que podamos, Señor, escuchar tu instrucción y podamos, Señor, hacer algo al respecto. Señor, que no dejemos que pase el tiempo, Señor, y que posterguemos lo que es primordial, lo que es principal en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hacemos al revés? Lo que es primordial, lo que es principal, lo dejamos en segundo plano, lo dejamos en segundo término, y eso va socavando, aunque no lo veamos, va socavando los cimientos, Señor, para que luego cuando venga la dificultad, cuando vengan los vientos, cuando vengan las tempestades y soplen contra la casa, soplen contra el matrimonio, soplen contra los hijos, soplen contra la familia, no tendrá sustento, Señor. Pero cuando hay vidas que se han interesado, que se han esforzado, que han trabajado la viña, que han hecho la tarea correctamente, Señor, afirmándose en la roca, teniendo un buen cimiento en la vida espiritual, en la vida del matrimonio, en la familia, Señor, en el hogar, no habrá, Señor, ninguna tempestad que le pueda hacer caer, porque tú, Señor, le mantendrá firme, Señor. Y eso es lo que tú quieres en este tiempo para nuestras vidas. Señor, bendecimos los papás, los padres en este día, en el nombre de Jesús, que pueda haber una revelación de tu palabra en sus corazones, que todo aquello que está velado, que está tapado, que no han entendido, sea destapado en este tiempo, que tu poder, Señor, se manifieste para que puedan entender la importancia de la actitud que tomen, Señor, ante cada situación en la vida, de la importancia de su compromiso contigo, Señor, y con tu obra, para que puedan, Señor, ver las maravillas que tú puedes hacer a través de sus vidas. Y aún, Señor, como tú a través de ellos bendices a su esposa, bendice a los hijos, Señor, y aún a través de ellos a las futuras generaciones. Señor, queremos en este tiempo que se levanten hombres, Señor, que realmente estén afirmados en ti, Señor, y que puedan estar, Señor, completamente entregados y consagrados a aquel que merece toda la honra, la gloria y el honor. Señor, oramos por cada familia, Señor, y si hay piedras, si hay falta de cobertura, si hay falta de atención, si no hay un tiempo, Señor, correcto de calidad, Señor, hacia los hijos, entre los esposos, que esto pueda ser revertido. Si hay mezcla de semillas, esto pueda ser revertido, Señor. Si no hay vides de buena calidad, esto pueda ser cambiado, que podamos buscar siempre lo mejor en ti, porque siempre lo mejor está en ti, Señor. En esta hora te damos gracias por este tiempo, Señor. Honramos tu nombre, Señor, y te agradecemos, Señor, porque tu interés es que no perdamos nuestra heredad, que no perdamos tu bendición, que nada de lo que el enemigo intente quitarnos lo logre, Señor. Y creemos, Señor, que en ti, mientras estemos sujetos a ti, sometidos a ti, podremos resistir a nuestro enemigo, podremos ponernos en contra con toda nuestra fuerza, y Él va a huir, Señor. Gracias. Esa es tu palabra. El enemigo tiene que huir. En el nombre de Jesús creemos que comienzan a retroceder todas las huestes de maldad que están tratando de influenciar a la familia, que están tratando de influenciar a los adolescentes, a los hijos, a los niños, a los jóvenes. En el nombre de Jesús, porque aquí hay gente que se pone de pie, que empieza, Señor, a ponerse manos a la obra para trabajar en forma correcta la viña que tú nos has entregado, para que podamos, Señor, entregar una heredad correcta, Señor, a las futuras generaciones. Señor, bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Tu bendición sobre cada hogar, Señor, en el nombre de Jesús. Tu bendición sobre cada hogar, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Toda gloria sea para ti por siempre, en el nombre de Jesús.